¿Qué tal, chicos, chicas? Continuamos con nuestra asignatura de Historia de Mesoamérica, aprendizaje esperado número 8, donde nos menciona que el alumno reconoce la violencia gestada durante la primera gran rebelión indígena de Yucatán, que tuvo lugar el 9 de noviembre de 1546. Entre los contenidos específicos a desarrollar se encuentra la organización social y política de Yucatán durante el virreinato. Para que podamos hablar de las clases sociales y la organización política, primero necesitamos saber cómo se establece la colonia en la Nueva España. El periodo conocido como la colonia o virreinato inicia en el siglo XVI, 13 de agosto de 1521, cuando los españoles, al mando de Hernán Cortés, conquistan México Tenochtitlan. De esta forma se funda la Nueva España. El nombre de la Nueva España se le adjudica a Hernán Cortés. Sin embargo, hay historiadores que dicen que era Juan de Grijalva quien bautizaba con nombres de España, de ciudades de España, a las tierras conquistadas en lo que es América. Vamos nosotros a manejar que el autor o la persona que bautiza el territorio como Nueva España es Juan de Grijalva. La etapa de la colonia dura aproximadamente 300 años, de 1521 a 1821, y fue gobernada por un representante del rey, quien recibía el cargo de virrey. Una vez consumada la conquista, se da también lo que es la conquista de la religión católica. Hernán Cortés, cuando somete al pueblo de Tenochtitlán, pide al rey que sean enviados frailes a territorio para que estos ayuden a evangelizar a los indígenas. La religión católica ganó nuevos e importantes territorios, cambió el lenguaje, el diseño de las ciudades, las manifestaciones culturales de los indígenas y artísticas, además de que se inició el mestizaje o sincretismo. Es decir, se inicia la mezcla entre los conquistadores y conquistados. ¿Cómo se da la organización social? Después de la conquista, un gran número de españoles llegaron a poblar la Nueva España. Estos eran motivados porque habían oído que habían descubierto ricas minas de plata. Cabe señalar que la mayoría de los españoles que llegaban a nuestro territorio eran personas que eran desempleadas, eran expresidiarios, vagabundos, personas pertenecientes a la clase más baja y gente proveniente de los reinos de Castilla y León. Estos no tenían propiedades, pero al llegar a la Nueva España se colocaron entre las esferas más altas de la sociedad, ya que los otorgaron grandes propiedades y territorios por venir a colonizar estas tierras. Como les comentaba, todo este tipo de gente que partía de España a la Nueva España, que venían, como les comenté, era la gente, la peor gente que había en España, y que les daban como una segunda oportunidad de vida por venir a poblar la Nueva España. Entonces, al llegar acá, ya venían pues llegaban con riqueza, porque les entregaban extensiones de tierra. Y en esas extensiones de tierra se organizaban lo que eran las actividades económicas o la organización administrativa que ya habíamos comentado, que era la encomienda, la hacienda y el repartimiento. ¿Cómo se dan las clases sociales? La presencia no solo de españoles, sino de gente de otros países, así como la mezcla con gente nativa del lugar, dio el establecimiento a distintas etnias y clases sociales. En primer lugar, vamos a ver que se encuentran clasificados según la procedencia o según la mezcla que había entre estas personas. En primer lugar tenemos a los españoles peninsulares, que eran hijos nacidos en España de personas españolas.
Este era el grupo social más reducido, pero con mayores privilegios. Tenían a su cargo el control económico, político y ocupaban los puestos del gobierno más importantes. En segundo lugar estaban los criollos, hijos de nacidos en la Nueva España de padres españoles. Esos tenían ciertos privilegios, pero no podían ocupar altos cargos de gobierno. Se podían desempeñar como sacerdotes, misioneros, hacendados, caciques, comerciantes o dueños de minas, pero nunca un puesto de gobierno. Mestizos. Hijos de padres de distintas razas, generalmente eran mezclas español con indígena, por lo que tenían ciertas diferencias. Si el producto era de piel clara, estos tenían más posibilidades de ascender en la sociedad que los de piel oscura. Se dedicaban generalmente a la agricultura, la minería y la ganadería. De ahí tenemos a los indígenas, que eran los grupos autóctonos que habitaban el territorio antes de la llegada de los españoles. Solían ser explotados y no podían aspirar a privilegios. Y el grupo más maltratado o más explotado de la clase social, el que estaba más abajo de la estela, que eran los negros, eran esclavos traídos de África. Este tipo de personas, cuando los españoles se daban cuenta de que los indígenas no resistían el trabajo en las minas, empiezan a traer a los esclavos negros y los meten a trabajar en las minas, que pues tenían aún mayor resistencia que los indígenas. Después se les fue incorporando poco a poco en el servicio doméstico y en las haciendas. Ahora vamos a ver cómo se clasificaba la organización política. En la organización política era muy importante el virreinato, que fue el nombre que se le dio a la unidad política que adquirieron los territorios sometidos por los conquistadores españoles en México. Después de la conquista, el territorio americano se fue extendiendo para incluir a los pueblos y ayuntamientos establecidos por los adelantados gobernadores militares designados oficialmente por la corona. Un ejemplo de ellos es Francisco de Montejo el Adelantado, con Yucatán, Campeche, El Mozo y su sobrino. Se fueron creando distintos virreinatos. En primer lugar se crea el Virreinato de España o de la Nueva España, que fue en 1535. Este estaba formado por México, Centroamérica, las Antillas y el sur de Estados Unidos, como lo muestra el siguiente mapa. Al igual se creó la Nueva Castilla o Virreinato del Perú en 1543, y este estaba conformado por Perú. Un siglo más tarde se vienen a crear dos virreinatos más en Sudamérica. El primero, que fue Nueva Granada en 1739, y estaba conformado por Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá. El siguiente fue el Río de la Plata, que fue creado en 1776 y compuesto por Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Los virreinatos constituían la base para gobernar el territorio español. El poder jurídico quedaba en mano de las audiencias, que eran los cuerpos judiciales encabezados por los oidores instruidos o conocedores de la jurisprudencia, ya que eran estudiados de la ley. Antes de que el virrey llegara a la Nueva España, esta era administrada por dos tipos de audiencias. La primera audiencia, que fue establecida de 1528 a 1531,
Estaba constituida por un presidente, el virrey y los oidores o jueces, cuya función era administrar justicia. El problema es que estos abusaban del poder que tenían para someter a las poblaciones indígenas a tal grado que se vino a establecer la Santa Inquisición y el Santo Oficio, que de santo pues no tenía nada. Ante los múltiples abusos, esta fue sustituida por la Segunda Audiencia. La Segunda Audiencia, que gobernaría de 1531 a 1535 y cuya administración fue más benigna que con los pobladores autóctonos, dándole mejores tratos y prohibiendo la esclavitud a la que fueron sometidos. Las audiencias se clasificaban en tres tipos: virreinales, pretoriales y subordinadas. Audiencias virreinales. Estas se encontraban en la capital del virreinato y eran presididas por un virrey. Audiencias pretoriales. Se encontraban en las capitales de las capitanías generales y su líder era un presidente, quien era a la vez gobernador y capitán general. Audiencias subordinadas. Estas eran presididas por un presidente togado, es decir, un juez que usaba toga y había estudiado derecho. Pero ¿cuáles eran las funciones de la Real Audiencia? Entre las funciones estaban las judiciales, las administrativas y las políticas. ¿En qué consistían las judiciales? Estas era dictar sentencia a nombre del rey y algunas podían ser apeladas por resoluciones tomadas por virreyes o gobernadores, pero el único que podía apelar sobre estas decisiones era el rey. Las administrativas, estas debían dar parte de las ganancias de lo recaudado por el diezmo y el patronato a los indígenas. Las políticas, los oidores se encargaban de dar consejo al virrey sobre asuntos graves de gobierno. Cuando éste dejaba por alguna razón su puesto, el más antiguo de los oidores tomaba el lugar del virrey, mientras llegaba un sucesor que tenía que ser escogido por el rey. Entre otras funciones que tenían las audiencias eran autorizar el cobro de nuevos diezmos y gastos públicos, vigilar a los notarios públicos, autorizar los aranceles que se debían cobrar, inspeccionar a los corregidores, encargarse de los asuntos referentes a la educación y el orden eclesiástico, evitar abuso a indígenas. Las audiencias virreinales, a pesar de haberse establecido en la Nueva España y dedicarse a administrar la justicia, en 1535 llega el primer virrey, llamado Antonio de Mendoza y Pacheco. Este fue nombrado por el rey Carlos V, y entre las funciones del virrey se encontraban representar al rey de España en la Nueva España, presidir la Real Audiencia, era capitán general, superintendente de la Real Audiencia, vicepatrono o vicepatronato de la Iglesia, y además de encargarse de defender los territorios obtenidos por el Reino de España. Así como existen diferentes clases sociales, también en el virreinato existían diferentes cargos públicos o políticos, los cuales se muestran en la siguiente pirámide. A la más alta estela se encontraba el rey de España. En segundo lugar, el Consejo de Indias. Después, la Casa de Contratación de Sevilla. Siguiendo el virrey, las audiencias, la Iglesia Católica, gobernadores, cabildos o ayuntamientos. El rey de España, que era la más alta autoridad
en el territorio de la Nueva España. Real Consejo de Indias. Este fue fundado por el emperador Carlos V en 1524 para atender los asuntos de la Nueva España. Tenía la facultad de intervenir en los asuntos de carácter económico, legal, político, militar y religioso. Se encontraba en España y se conformaba por la aristocracia española. Fue el encargado de otorgar nombramientos y promulgación de leyes y la resolución de litigios entre las autoridades de la Nueva España. Casa de Contratación de Sevilla. Esta fue fundada en 1503 y sus funciones eran de carácter comercial y migratorio. El virrey. Entre el papel que desempeñaba el virrey, además de ser un representante directo de la corona española, consistía en la organización política y defensa del territorio, acompañado de otros actores políticos, como los gobernadores de las provincias y los ayuntamientos. Audiencias. Estas tenían a su cargo poner límites al poder del virrey y las funciones administrativas. Iglesia Católica. La Iglesia fue un factor importante en la pacificación del virreinato. Durante toda su historia, entre sus funciones estaban enseñar el castellano a los indígenas, enseñarles oficios, enseñarles cómo realizar labores diferentes, así como la evangelización. Esta tenía un papel muy importante en el gobierno, haciendo sentir su influencia política en la colonia. Gobernadores. Los gobernadores trabajaban en conjunto con el virrey y los cabildos o ayuntamientos. Tenían como poder principal la capitanía general de los lugares que eran dominados. Cabildos o ayuntamientos. Estos se establecen en un sistema municipal, ¿sí?, ya que fue producto de la segunda audiencia, pues este se implementó en los pueblos de los indios para contrarrestar el poder de los caciques, que muchas veces pactaban con los españoles en el maltrato a los indígenas. Eso es todo, chicos. Gracias por su atención. Cualquier duda, no duden en comunicarse conmigo, ya sea vía correo, vía WhatsApp o vía Skype. Gracias.